Literatura de la generación del 27, contexto histórico. Esta literatura abarca un periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, es decir, que está entre 1918 y 1939. Es un periodo caracterizado por una gran depresión económica, también hubo en algún momento algo de optimismo y un periodo de crisis. Este periodo estuvo también mediado por una efervescencia política y cultural extendida en toda Europa. La Primera Guerra Mundial, que se dio entre 1914 y 1918, deja destruida Europa. Hubo millones de muertos, heridos, devastación en grandes regiones y obviamente un colapso en la economía mundial. Europa queda entonces deshecha mientras Estados Unidos se comienza a perfilar como una potencia mundial. La posguerra europea trae como consecuencia un gran pesimismo. El desarrollo tecnológico entonces en algún momento permite que haya una recuperación económica y esto trae también un periodo de prosperidad y optimismo que se conoció en la historia como los felices años 20. Sin embargo, a finales de esta década del 20, más o menos sobre 1929, la economía mundial entra en una recesión fuerte en toda Europa. Las industrias se paralizan, mucha gente se queda sin empleo y como consecuencia de esto los diferentes órdenes sociales se ven afectados y se provoca un estado de crisis general. Esta crisis contribuye de manera muy notable a que se dé la Segunda Guerra Mundial, que tuvo un periodo entre 1939 y 1945. Sobre el año 1931, España tenía un gobierno republicano que pues, se había enfrentado a una grave crisis económica y social. España estaba rodeado de desorden, de escasez de productos y de un descontento general. No obstante tener toda esa situación social y económica tan adversa, fue un periodo de gran actividad cultural en España. Surgen personajes destacados en el arte muy importantes, en la música el autor Manuel Falla, en la plástica o en la pintura Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, y simultáneamente surgen los poetas de la generación del 27. En 1936, la situación tan conflictiva que tenía España en todos los órdenes hace que necesariamente el país se sienta inconforme y se manifieste y estalla entonces la Guerra Civil Española. Literatura de la generación del 27 en su contexto literario. Surgen las vanguardias. Estas vanguardias son un conjunto de movimientos artísticos que aparecen en Europa a comienzos del siglo XX, en especial en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. Las vanguardias provocan un cambio radical en la historia del arte y la literatura. Adoptan el nombre de vanguardias porque rompen agresivamente con el pasado, con lo convencional, e intentan desplazar el arte de lo que los había precedido. Se burlaban del pasado, lo criticaban ferozmente. Por ello, proponen nuevas e insólitas formas de expresión en cuanto a la literatura, la pintura, la arquitectura y posteriormente al cine. El grupo de poetas que integró la generación del 27 fue un heredero directo de algunos de los movimientos de vanguardia que se fueron dando poco a poco
antes de que se diera la aparición como tal de la generación del 27. Se habla de una mentalidad vanguardista. Hubo diferentes grupos de vanguardia en Italia, en Alemania, en Francia, en España, y también pues obviamente en los otros países de habla hispana, pero todos ellos compartían algunos rasgos comunes. Se habla de un arte experimental, por cuanto ellos consideraban un deseo que era importante, mostrar un deseo constante de probar nuevas técnicas, nuevos estilos, sin que se vieran tan marcados a los parámetros que traían ya inclusive los escritores modernistas. Rechazaron el realismo. Los escritores y los pintores ya no copiaban la realidad tal como era, sino que la interpretaban y la recreaban según su punto de vista. Rechazan también esa visión descarnada de lo que se tenía en el naturalismo, y sí, más bien hacen un culto a la novedad y a la sorpresa. Es por esta razón que muchos vanguardistas creaban obras que eran desordenadas, estrafalarias, a veces chocantes, con el único propósito de asustar y escandalizar al espectador. Fueron más bien un grupo que tenía una gran admiración por el progreso, los deportes y la velocidad. Esta admiración se manifestó en la aparición de nuevos temas artísticos. Rechazaron entonces el sentimentalismo, todo lo que era característico de generaciones anteriores, el amor, la mujer, la luna, la sensibilidad, la nostalgia, todo esto, y entonces pasaron a crear poesías que se ajustaran mucho más a la situación de lo que estaban viviendo como progreso. De ahí que no sea pues como raro encontrar que en esta época se hacían poesías dedicadas a los tranvías, a la máquina de escribir, a los billetes mismos, que más mostraban un avance de la tecnología. Destruyen también la sintaxis y la forma de esa sintaxis, que es como el orden, ¿no?, que debe tener la oración. Esa sintaxis se destruye, ya que se erradican los signos de puntuación. Las vanguardias en España se organizan en diferentes sismos, siendo los más representativos el cubismo, el dadaísmo, futurismo, ultraísmo y surrealismo. El cubismo, apoyado en las ideas de Pablo Picasso, pretende una ruptura de la narración lineal, es decir, aquella que iba organizada de acuerdo a una secuencia cronológica. Los dadaístas se oponen al concepto de razón y crean entonces obras de alguna manera irracionales, incomprensibles, con un orden desordenado. Los futuristas realzan todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos. Los ultraístas proponen una ruptura con todo lo que tiene que ver con las formas antiguas que se daban, y entonces imponen el versolibrismo. El versolibrismo es un verso que no tiene ni métrica ni rima, y algunas veces ni siquiera tiene una forma definida, puesto que lo que se impone acá es hacer una cosa totalmente diferente a lo que se venía dando. La generación del 27 y esa mentalidad vanguardista fue introducida y asumida en España por algunos escritores. Entre ellos se destaca Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna fue el creador de la greguería, que consistía en una frase breve sobre un objeto, y revelaba un aspecto insólito de la realidad.
Para lograr ese efecto, la greguería utilizaba imágenes y metáforas. Al hablar, por ejemplo, de el arco iris es la cinta que se pone en la naturaleza después de haberse lavado la cabeza, se hace una figura greguería que resalta pues precisamente eso insólito, eso no visto del arco iris, que es un fenómeno natural. Otra greguería, otro ejemplo de greguería lo encontramos en el jabón, es el pez más difícil de pescar dentro del agua. Esta generación del 27 es un grupo de vanguardistas españoles que empieza a publicar sus obras en los años 20. Recibió este nombre porque sus miembros se organizaron en 1927 e hicieron un homenaje a Luis de Góngora con ocasión del tricentenario de su muerte. Los escritores de la generación del 27 admiraban profundamente los poemas de Góngora y en especial el uso privilegiado que él hizo de la metáfora. Características. El género más trabajado definitivamente fue la poesía, ya que se daba una búsqueda de un lenguaje diferente que tuviera cuidado en el uso de la forma. Se habló también de que tuvo elementos generadores de diferencia. Los autores del 27 hicieron uso de recursos expresivos con un marcado sello irracional, como la metáfora. Incorporaron también, como ya les había dicho, el verso libre y los temas relacionados a la técnica y el progreso. Se habla entonces de que estos escritores hacen un homenaje a la tradición literaria española. Se diferenciaron por esto de las otras vanguardias europeas, porque mientras los otros abiertamente no querían saber nada del pasado, estos señores no querían saber nada del pasado en cuanto a algunas formas que se habían impuesto, pero retomaban a personajes como Garcilaso de la Vega, como Lope de Vega y como el mismo Luis de Góngora. Tenemos en un grupo de autores representativos al señor Federico García Lorca, a Rafael Alberti, a Vicente Alexandre, a Miguel Hernández, a Pedro de Salinas, Jorge Guillén y Gerardo Diego.